Muy buenos días. Bienvenidos al video tutorial de investigación Mírame y Aprende. En esta primera sesión te enseñaré a cómo elaborar un instrumento de investigación. Espero que te sirva. Cuando nos enfrentamos a la elaboración de un instrumento, se generan muchas preguntas que normalmente son las siguientes. ¿Cómo elaboro un instrumento adecuado para mi investigación? ¿Qué elementos debo considerar en cada enfoque? ¿Será adecuado mi instrumento y lo podré utilizar? ¿En qué consiste la validación y la confiabilidad? Todas estas preguntas nos hacemos cuando alguien nos dice dentro de un trabajo de investigación que tenemos que elaborar el instrumento. Ahora, ¿cómo elaboro un instrumento adecuado para mi investigación? Si te encuentras en este punto de tu investigación, debes distinguir dos direcciones. La primera dirección es el enfoque cuantitativo y la segunda dirección es el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, como ya lo sabrás, es un enfoque netamente objetivo y el enfoque cualitativo es un enfoque netamente subjetivo. En el enfoque cuantitativo, para poder iniciar la elaboración de tu instrumento, debes haber descompuesto la variable o las variables en dimensiones y estos a su vez en indicadores. Esta descomposición se encuentra normalmente en el anexo operacionalización de la variable, que vemos a continuación un ejemplo. En este ejemplo, vemos que la variable es calidad de la actividad docente en la sesión de entrenamiento. Han dividido esta variable en la planificación, inicio, desarrollo y cierre. ¿De dónde aparecieron estas dimensiones? Estas dimensiones aparecieron del contenido teórico que normalmente acompaña un trabajo de investigación y que forma parte del marco teórico. Cada dimensión, a su vez, cuenta con elementos que lo indican o lo refieren, llamados también indicadores. ¿De dónde provienen estos indicadores? De la aproximación teórica que ha tenido el autor en relación a sus dimensiones. Entonces, para construir un instrumento es necesario conocer la parte teórica de la variable, si no, no podríamos hacer esta tarea. Veamos un ejemplo de cómo se construyen las preguntas de un instrumento cuantitativo. Acá hay dos variables, gestión logística y abastecimiento. Cada una cuenta con dimensiones, cadena de suministros y flujo de insumos. Abastecimiento cuenta con mantenimiento de stock y atención de pedidos. Cada uno cuenta con indicadores. Mientras la cadena de suministros hemos colocado un indicador como pedido de productos, en el flujo de insumos hemos considerado carga y descarga. Asimismo, hemos hecho la misma operación con las dimensiones, colocando indicadores como artículos disponibles y seguimiento de problemas. Como podrán darse cuenta, solamente he considerado un solo indicador, que no quiere decir que una dimensión tenga un solo indicador. Es necesario entender que la cantidad de indicadores va a depender del nivel de acuciosidad que tú quieras tener. De cada indicador se forman las preguntas o las interrogantes. Es necesario entender lo siguiente. Que cada indicador se convierte en el eje de la pregunta. Por ejemplo, si mi indicador es pedido de productos, mi ítem o pregunta sería indique si el pedido de productos se realiza. Carga y descarga, indique si el proceso de carga y descarga permite alguna actividad. Artículos disponibles, los clientes encuentran artículos disponibles a la venta. Tienen que entender que esta pregunta o este enunciado de pregunta puede responderse en una escala de siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, o en una escala dicotómica. Eso va a depender de las características que tenga tu investigación. Entonces ya sabes que el indicador se convierte en el eje de la pregunta.
¿Cuántas preguntas tengo que tener? Eso va a depender mucho de cuán acucioso quieras hacer o tener tu instrumento. Te recomiendo que en una investigación de pregrado no excedas las 30 preguntas en ambas variables. Y si estás haciendo una investigación con una sola variable, que no excedan la cantidad de 20 preguntas. Como podemos apreciar en el ejemplo anterior, se requiere del conocimiento teórico para elaborar las dimensiones y las variables. En el enfoque cuantitativo, para poder iniciar la elaboración de tu instrumento, debes haber descompuesto las variables en categorías y estos a su vez en subcategorías. Pero se tiene que considerar que en la investigación cualitativa apunta a dos niveles de investigación, la hermenéutica y la fenomenología. Por lo tanto, hay dos técnicas que tienen que considerarse, la observación y la entrevista. Veamos de qué se trata cada una de estas. ¿Qué elementos debo considerar en cada enfoque? Tenemos que tener en cuenta que podemos aplicar dos técnicas que apuntan a la interpretación cualitativa, la observación y la entrevista, ambas con características muy particulares y con formas de analizar la investigación o interpretarla de una manera muy distinta. Sin embargo, siempre está el nivel de subjetividad que tiene este tipo de investigación. En el caso de la observación, debe de considerar primero qué es lo que va a observar. Un diario, un spot, un contenido web, un video de YouTube, una fotografía o cualquier otro producto audiovisual o producto de comunicación que esté en un soporte. Para luego descomponer su variable en categorías y estas a su vez en subcategorías. Veamos un ejemplo. En esta variable, lenguaje periodístico, se ha dividido en varias categorías. Yo he extraído solamente, a modo de ejemplo, una de ellas. Cada categoría tiene subcategorías y como se habrá dado cuenta, en este caso figuran 3. Se supone que si estamos investigando la variable lenguaje periodístico, estamos refiriéndonos a asuntos de prensa y van a ser observadas en un soporte, puede ser digital o puede ser un soporte físico. Y estamos viendo extranjerismos, lenguaje sensacionalista y lenguaje popular. Cada uno tiene un ítem. Cada uno tiene un ítem que de alguna manera se representa en el diario, que puede estar presente o no. Por eso acá hay elementos de sí y no. Y luego observaciones o descripciones. Esta segunda parte la vamos a dejar para otro video donde podremos explicar cómo se registra el trabajo de la ficha de observación en un soporte de comunicación. Es decir, aprenderemos a cómo utilizar esta ficha. Sin embargo, para efectos de este video solamente tenemos que colocar, en este caso, el ítem que corresponde a la subcategoría. Ahora, ¿cuántos ítems puede tener la subcategoría? Eso depende de la aproximación teórica que hayas tenido y las características que tenga, en este caso, la subcategoría o la categoría. Al final tú tienes que darte cuenta que este ítem tú lo vas a observar en la realidad, es decir, se produce una sensación de emoción o impresión, lo vas a observar para efectos de este ejemplo en el diario o en el contenido. Es así como tú creas una ficha de observación. En el caso de la entrevista, debemos de considerar que cuantos más informantes tenemos, la investigación va a ser más pertinente, ya que se podrá obtener mucha información valiosa. Debe de considerar también la viabilidad de la investigación por la cantidad de informantes. Asimismo, es necesario entender que para construir la entrevista tiene que definir las categorías y las subcategorías de la variable. Aquí vemos un ejemplo donde se ha categorizado la variable estilo cinematográfico en elementos técnicos centrales, expresión y movimiento. De cada subcategoría
escenarios decorados, localizaciones, vestuario, maquillaje e iluminación, van a salir preguntas abiertas. Cada subcategoría es el eje de la pregunta, que debe ser una pregunta con características abiertas, para que el entrevistado pueda expandirse e incluso dar información que no se le ha preguntado. El mismo instrumento debe ser aplicado a cada entrevistado. Y de allí que en las similitudes y diferencias es donde se obtiene la información valiosa. Del mismo modo, cada subcategoría va a generar su propia pregunta abierta. Es necesario entender que una subcategoría puede tener una o dos preguntas. Cuanto más enterado estés de la realidad problemática, del contexto de la investigación, de la base teórica, mayor va a ser tu necesidad de abrir preguntas o de considerar preguntas. Recuerdas hacer un instrumento semiestructurado que te permita incluir preguntas en el camino como repreguntas a los entrevistados, porque recuerda que no vas a tener otra oportunidad de volverlos a entrevistar. ¿Será adecuado mi instrumento y lo podré utilizar? Para poder aplicar un instrumento y tener la certeza que te va a servir en tu investigación, debes realizar las siguientes pruebas: la validación y la confiabilidad. ¿En qué consiste la validación y la confiabilidad? ¿Estás interesado en conocer la validación y la confiabilidad de tu instrumento? No te pierdas la próxima sesión del video tutorial de investigación Mírame y aprende. Gracias por tu atención.